Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas, al siguiente capítulo del curso de Elixir. Vamos a empezar un módulo nuevo, después de hablar de OTP, yo creo que ya hemos tenido bastante OTP, entonces vamos a pasar de tema y vamos a hablar de aplicaciones. Igual en Elixir el concepto de aplicación es un poco diferente al que podemos imaginar intuitivamente si estamos acostumbrados a la palabra aplicación. Si la máquina virtual BIM tiene procesos y tiene estructuras que se parecen a lo que tenemos en nuestro ordenador, lógicamente las aplicaciones también van a ser recreadas a su manera dentro de la BIM. Y es que para Elixir y para la BIM en concreto, una aplicación va a ser algo parecido pero a la vez diferente a lo que podéis imaginaros que tenéis en vuestro ordenador. En BIM, una aplicación va a consistir en una lista o una colección de módulos y una configuración que defina cómo esos módulos se tienen que comportar. Por ejemplo, yo podría escribir distintos módulos que me implementen un servidor web. Y es cierto que podría escribir en mi código que lance un socket TCP escuchando en el puerto 8080. Pero quizá lo más reutilizable será separar la configuración de la aplicación y tener una variable en mi código que diga el servidor va a correr en el puerto X. Y yo luego voy a tener en la configuración precisamente que vale la X. Es como tener variables pero un poquito más arriba. De tal manera que si luego quiero lanzar otra vez la misma aplicación con una configuración distinta, pues lo puede hacer. Esto es como, por ejemplo, vamos a trabajar en el día a día cuando importemos muchísimas librerías en nuestros programas, como por ejemplo Loggers o como por ejemplo Phoenix mismamente, o como Ecto, que para poder utilizarse requieren que las configuremos. Lógicamente no tendría sentido que Ecto nos obligase a utilizar la base de datos con el nombre que Ecto quiera. Por eso tiene que ser configurada desde fuera para decirle dónde se tiene que conectar. En fin, son simplemente parámetros que se utilizan para modular un poquito la forma en la que esa aplicación se comporta. El hecho de que BIM considere una aplicación un conjunto de módulos y su configuración también da una idea bastante importante. BIM es un poco especial porque nos va a permitir correr en simultáneo múltiples aplicaciones, y de hecho lo vamos a estar haciendo constantemente cuando hagamos programas de verdad. Algunas librerías son tan importantes y te hacen tantas cosas que directamente sus autores han decidido empaquetarlas como una aplicación que tenemos que lanzar a la vez que la nuestra. Entonces, al final, por ejemplo, cuando en el día a día escribamos, un servidor web hecho en Phoenix, vamos a tener que lanzar nuestra aplicación con nuestro código fuente, lógicamente, pero también habrá aplicaciones para el Logger, para Ecto, para algún sistema PubSub que tengamos integrado, y así podremos configurar la forma en la que funcionan esas piezas de código realmente. O sea que no es exactamente el mismo concepto que el de aplicación monolítica que podemos tener en otros lenguajes de programación, cuando por ejemplo en C o en Java tú dices aplicación y te estás refiriendo a todo un ecosistema de clases o de funciones que se comportan como un todo. En Elixir y sobre todo en la máquina virtual BIM van a estar un poquito equilibradas y repartidas para que al final una BIM esté corriendo siempre al menos una aplicación. De hecho, por ejemplo, si lanzo Mix o lanzo IX mejor dicho, y lanzo mi observer, que ya hemos visto en algún capítulo anterior de esta lista para poder examinar el comportamiento de nuestra máquina virtual, pues una cosa que veremos, aparte de que no sé por qué no soy capaz de leer las letras, pero eso lo dejo para otro día, es que hay una tab llamada Applications que nos muestra información acerca de las distintas aplicaciones que se están corriendo. Y de hecho aquí podemos ver hasta los distintos árboles de supervisión que tienen lanzadas. Logger es una aplicación que se utiliza en Elixir para loguear. Y no son más que un conjunto de módulos. Lo que pasa es que por fuera le vamos a decir la configuración y cómo queremos que se comporte. Por ejemplo, si queremos que loguee sobre la salida estándar para verlo en la terminal o si queremos que loguee sobre un archivo. Lo mismo se puede decir de IX, que es al fin y al cabo el sistema para escribir código interactivo que ya conocemos, o incluso Elixir, que corre como una aplicación como tal. Pero por ejemplo, si lanzase una aplicación como pueda ser XUnit, ahora tendríamos corriendo la aplicación XUnit. XUnit es un framework para hacer pruebas unitarias, lo que pasa es que hace ciertas cosas un poco especiales y por eso también es otra librería que se va a pedir correr como una aplicación. De hecho, cuando hacemos Mixtest, automáticamente por debajo nos hace el application start del módulo XUnit o del paquete XUnit para que se pueda lanzar directamente como una aplicación y si lo tengamos corriendo de fondo. Lo más importante quizás, ¿esto a mí cómo me afecta? ¿Cómo puedo crear una aplicación y qué consecuencias tiene para mi código? Bueno, ya hablamos acerca de MixNew. MixNew es un subcomando de Mix que sirve para crear librerías o paquetes nuevos. Por ejemplo, cuando pongo prueba 1 y creo
una carpeta llamada prueba 1, que dentro tiene pues los archivos que se declaran aquí. Nuestros tests, nuestra librería, el mix.xs. Sin embargo, nosotros podemos utilizar un comando alternativo que voy a llamar como mix new. Prueba 1 también le tengo que decir el nombre, pero en este caso le voy a decir --sub. Y con eso lo que voy a hacer es pedirle a Mix que me cree una aplicación junto a mi proyecto. En este caso, lo que va a hacer es crear un archivo llamado prueba1/application.exe. Y esta va a ser nuestra aplicación. Pero no es la única diferencia que tiene entre crear una librería normal y crear una librería con una aplicación. Si yo utilizo, por ejemplo, un div para ver la diferencia entre estos dos directorios, para ver qué ha hecho distinto Mix en el caso 1 y en el caso B, veremos lo siguiente. Veremos que cuando yo utilizo la opción --sub, declara en mi mix.xs una línea más llamada mod, donde se le dice cuál es el módulo principal, el main, de esta librería. Y en este caso el módulo principal va a ser prueba1.application. Prueba1.application no sale aquí porque es un archivo de código fuente nuevo, pero esencialmente si examino su contenido, lo que me voy a encontrar es, oh Dios mío, otro árbol de supervisión. Efectivamente, todo era una trampa. Sin embargo, vemos también una cosa bastante peculiar, y es que nos aparece un use application. Ese es al final el objetivo de lo que yo tengo que explicaros en este vídeo y probablemente en los siguientes, porque este seguramente también se me vaya de tiempo. Application es a la vez el nombre de un módulo que forma parte de la librería de Elixir, que sirve para definir aplicaciones o aplicativos, que son pues árboles de supervisión. Lo que pasa es que este es un árbol de supervisión muy importante, más importante que el resto. Y es que este es el árbol de supervisión que automáticamente Mix, EX, Vim, quien sea, va a arrancar y va a definir como el punto de entrada de nuestra aplicación. Al final esto tiene una consecuencia bastante interesante, y es que lo que pongamos en la función start se va a evaluar o ejecutar cuando corramos nuestra aplicación. Y de hecho vamos a hacer una prueba. Si yo dentro de application me cargo todo este código que no me vale para nada, excepto el use application, por supuesto, y aquí defino una función start donde ponga io.putS hola mundo, puedo crear un hola mundo como el que hemos hecho en cualquier otro lenguaje de programación, suponiendo que sepamos programar en más lenguajes de programación. La gran diferencia aquí está en que en Mix, cuando especificamos en el application el módulo, pues lo que estamos es diciéndole qué tiene que hacer cuando ejecutemos el comando mixrun, que es un comando que sirve pues para lanzar precisamente la aplicación, o cuando en general le pidamos a Vim que arranque la aplicación prueba 1. Es decir, si yo ahora utilizo el comando mixrun, vamos a ver ese hola mundo aparecer por pantalla, ¿vale? Me da un error, ahora vamos a entender por qué, aunque la gente que haya visto hace poco los vídeos de supervisión sabrá por qué van los tiros en cuanto a que falle. Pero cuando yo corro mixrun, lo que hace EX o lo que hace Mix es comprobar en el objeto application, o más que en el objeto lista, en este caso la lista application, o la keyword list concretamente, cuál es el módulo, lo que está en el campo mod, y lo va a lanzar, ¿vale? Esto es pues un poco lo que ya estamos acostumbrados a ver. En cierto modo tampoco debería sorprender a nadie. Tenemos que especificar el módulo que tiene el main, en este caso prueba1.application, y como segundo pues la lista de parámetros, que son los que le van a entrar pues a través del segundo parámetro, a través del parámetro args. Por ejemplo, imagina que yo modifico mi módulo y en vez de ponerle una lista vacía le pongo el átomo hola, ¿vale? Y ahora aquí pues aprovecho la ocasión, quito los dos guiones bajos y aprovecho para poner un io-inspect del mapa type es type y args es args. Pues nos vamos a encontrar que si yo ahora lo corro utilizando mix, nos aparece como args ese hola que le hemos pasado como parámetro. Luego, al final el objetivo está en que nosotros en start vamos a poner el código que queramos que se inicialice cuando queramos que se lance la aplicación. Y ya Elixir se va a ocupar del resto.
nos da un error cuando yo estoy lanzando, nos va a decir no puede arrancar la aplicación prueba 1 porque ha devuelto un valor incorrecto. ¿Por qué? Pues porque Start no está devolviendo lo que tiene que devolver. Como os podéis imaginar, ya que hemos visto antes en el código que nos genera que había un supervisor por ahí, Start tiene que devolver efectivamente la especificación de un árbol de supervisión. Tiene que devolver una tupla que idealmente contendrá OK y como segundo parámetro, pues los procesos, ¿vale? Que esto al final normalmente se traduce en que no lo vamos a hacer directamente. Vamos a poner supervisor.starlink y vamos a poner lo que corresponde en cada caso. Aquí es donde, por ejemplo, lanzaremos pues nuestro GenServer principal o lanzaremos nuestro supervisor si tenemos un árbol de supervisiones o cualquier otra cosa. Pero de cualquier modo tenemos que seguir la especificación OTP, así que de nuevo, otra mentira que os he contado, todavía seguimos hablando de OTP, porque al final OTP lo es todo, queramos o no. En definitiva, para crear una aplicación en Elixir con todas las de la ley, lo que tendremos que hacer es tener algún módulo en nuestro código fuente que haga uso de application y definir una función llamada start que devuelve un árbol de supervisión y declararlo adecuadamente en el mod. Tal y como os he contado anteriormente, igual lo más sencillo es que desde el primer momento, si tenemos claro que vamos a crear una aplicación con todas las de la ley, en la llamada mixNew pongamos el parámetro --sub. Ahora se entiende todo. --sub, créame un árbol de supervisión en este proyecto que estamos creando. Pero con este pequeño truco que os estoy contando, si os habéis equivocado y no habéis puesto el --sub, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Le ponéis un mod en vuestro mit.xs y os aseguráis de que tenéis alguna aplicación que devuelva su árbol de supervisión. Aquí es donde conectaremos, pues eso, Ecto, en fin, lo que nos haga falta. Aún así, creo que lo más sensato es que os enseñe un código real de ejemplo, de modo que en el siguiente capítulo vamos a crear una aplicación en la cual vamos a lanzar GenServers de verdad. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.